Hola a todas y todos, estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía. Héctor, bienvenido. Hola Juanita y hola a todos los que nos están viendo. Hoy es 1 de agosto y acaba de suceder la lectura de la sentencia a Álvaro Uribe por los delitos de manipulación de testigos. De eso es que vamos a hablar hoy, Héctor, un tema difícil. Es inevitable, tratamos de saltárnoslo para decir la verdad. La vez pasada decidimos hacer el juicio de la historia y un poco la evaluación de cómo la historia podía ver el gobierno del presidente Uribe, pero es inevitable porque es una decisión pues muy gruesa y sobre todo que el monto de la pena que le impuso la juez de 12 años y la orden de que quede de una vez detenido, si bien en su casa, pero detenido, privado de la libertad, pues son dos decisiones que son muy fuertes y que seguramente van a generar una discusión muy grande y efectos políticos. Héctor, a juzgar por los comentarios que tuvimos en la página de nuestro programa pasado, hay mucha gente que no se ve el video completo y se quedó con la idea de que estábamos... de que tengamos como una evaluación excesivamente positiva del legado de Uribe. Creo que este es un buen momento para invitarlos a todos a ver el capítulo completo, porque nuestra aproximación fue primero evaluar el legado positivo y después hablar sobre sus violaciones de derechos humanos durante su mandato. Muy antiuribistas no soportaron más de 10 minutos de, bueno, pues efectivamente el gobierno del presidente Uribe tuvo unas cosas positivas, importantes, no menores, claro. Pero eso pues en esta polarización... No llegaron a la segunda parte, matices. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la pena que lo acaban de condenar a 12 años, Héctor. Eso quiere decir que la jueza Heredia le dio la máxima pena posible para los delitos que había cometido y 3 años más que lo que había solicitado la fiscal, que ya había solicitado una pena bastante alta. Sí, no se podía menos. Yo entiendo que el piso legal de la pena mínima fijada para los delitos, eran 100 meses. 100 meses son 8 años aproximadamente. Creo que la jueza dijo en el juicio que era entre 6 y 12 años. De un delito, sí. Sí, pero en general, digamos, todos decían, no le pueden poner menos de 8, pero le pusieron el 50% más que 8. Y evidentemente fueron especialmente estrictos. Quizá por una razón, que es, pues es un buen argumento, y es que es un personaje pues, de reconocimiento público, y a esos personajes hay que exigirles más en términos de comportamiento que a otros. Claro, eso genera una discusión política, también jurídica, pero política, pero a la gente no le queda tan fácil aceptar esto que yo acabo de decir, que es que sí, la ley es más estricta con unas personas que con otras. Aquí en la pantalla los usuarios van a poder ver el fallo, digamos, de la condena exactamente, en donde dice 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, que esos son 3.000 millones de pesos, claro, aproximadamente, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude procesal. Bueno, o sea, 3.000 millones de pesos de multa, 12 años, y lo que tú dices es que le ponen la máxima pena porque había más de 2 delitos, entonces sumaron uno más el otro. Claro, eso Yo pensé que eso en Colombia hay eso que llaman el concurso de delitos, que las penas no se suman. Sí, yo pensé que no se sumaban. No, las penas no hay una suma aritmética de 9 por este, 8 por este, llevamos 17, pero evidentemente sí, aplican, digamos, como la del delito principal, llamémoslo de esa manera, y le ponen unos adicionales por cuenta del concurso, porque está juzgado por 2 delitos, ¿no? Entonces, y lo absolvieron por un tercero. Eso hizo que la juez terminara haciendo un cómputo que explicó en la audiencia de hoy con detalle, entre otras cosas porque el abogado defensor del presidente pidió que leyera esa parte concreto. Imagino que entiende que si la gente oye la explicación
no va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo en que haya ese rigor jurídico especial en contra del expresidente Uribe por ser él. Justamente lo contrario de lo que los demás dicen. ¿Y por qué? ¿Por ser él? Sí, por ser él, que es una persona de tanto reconocimiento Héctor, tú público. que has sido abogado durante tanto tiempo, porque yo estudié Derecho, pero se me olvidó más o menos casi todo lo que aprendí ya. ¿Te parece que es razonable esta pena? O sea, aplicarle la máxima pena. Había gente que estaba pensando que le iban a poner 3 años, 2 años. No, como digo, hay un mínimo y un máximo, digamos, en la ley. Esa no es una decisión exclusivamente, discrecional de la juez, sino que hay un mínimo y un máximo. Entonces, del piso, pues no podía pasar para abajo. Ahora, lo que pasa es que eso sí, y cabe esa discusión, me parece también razonable la discusión como de la política criminal en general, ese tema de, bueno, y están presentando un proyecto de ley para darle beneficios a unas personas que mataron, por decir cualquier cosa, y a este, que parece un delito relativamente menor, no es un delito menor, pero parece un delito de fraude procesal, de soborno a testigos, de lo que fuera, pues es menor que secuestrar y que matar, claro. Y estamos discutiendo beneficios para esos criminales que, por supuesto, cometieron delitos mucho más graves, y en cambio a este le estamos imponiendo todo el rigor. Yo creo que en Colombia sí cabe la discusión, no solo por el caso de Uribe, sino por muchos otros, o sea, hay como una distorsión de si hay una por la coherencia en la política, criminal hay de una coherencia en la negociación. política criminal. A mí me parece que la política criminal en Colombia es muy incoherente y se presta, como muchas veces se discute, para que a una persona por robarse una cosa relativamente pequeña termine sancionada pues por una pena mucho más alta que el señor Emilio Tapia, que rápidamente recupera la libertad, nadie entiende cómo. Claro. Aquí hay un agravante por la autoridad y el ejemplo que debe dar una persona como un expresidente de la República, ¿no? Eso es un factor que agrava la pena. Claro. Y que supongo pues que es esto un lo factor que tuvieron no en agrava la cuenta. pena, pero lo tiene en cuenta la juez dentro de las consideraciones que tiene. Y ella, de hecho, lo dijo, no tanto para la graduación punitiva, como para la orden de que la pena privativa de la libertad empiece a cumplirse desde ya y no cuando la condena quede en firme. Claro, porque así la detención sea domiciliaria, sigue estando preso, ¿no? Claro, claro. Para que la gente entienda, la detención domiciliaria es el estándar después de que tú tienes más de 65 años de edad, ¿no? O sea, ahí hay un tema de consideración a la edad para dar una detención domiciliaria, pero no es tan normal que te detengan ahí mismo y no esperen a la segunda instancia, ¿no? Claro, porque hasta que no te condenen en segunda instancia, tu sentencia no está en firme. No está en firme, no, claro. Yo creo que es un derecho del sindicado, porque sigue siendo sindicado, porque la pena no está en firme, mantenerse en libertad hasta que sea condenado en una sentencia definitiva. Y por eso yo sí creo que hay una discusión jurídica también dable, y entiendo, digamos, los reclamos tanto de la defensa como de los partidarios del expresidente Uribe, de decir, bueno, pero aquí claramente pareciera haber un sesgo en contra del expresidente Uribe. Ahí vuelve a surgir el tema de, por tratarse de él, la juez en este caso sí lo dijo expresamente, que por tratarse de él, consideraba que la pena debería empezar a cumplirse, digámoslo así, o que no debería suspenderse la detención. Me pareció curioso que ella dijera tan explícitamente que esto evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas puedan continuar gozando de su libertad pese a la condena, teniendo el estatus que tiene Álvaro Uribe, claro, ¿no? Como que ella quería evitar la percepción de que entonces es no más pasa duro nada para los de Ruana, pero para los que tienen poder no. Pero no es cierto, en realidad para los de Ruana a los de Ruana no los detienen hasta que la sentencia esté en firme. Claro, dadas unas condiciones, si por ejemplo fueron objeto de una detención preventiva durante el proceso, les pueden iniciar, digamos, el cumplimiento de la pena inmediatamente, en fin, ahí seguramente estoy utilizando unos términos
que no necesariamente son tan estrictos desde el punto de vista del derecho penal y me excuso, digamos, Claro. para que no me regañen en las redes sociales, pues no soy especialista en derecho penal y hay pues unos conceptos técnicos, pero la explicación que estoy dando es la que es, digamos. Ella utiliza el concepto de una postura ejemplarizante, ¿no? Claro. Pues que es curioso, pero también dice que durante la fase inicial del juicio Uribe utilizó estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio y que dada su posición y sus conexiones internacionales, le podría resultar fácil abandonar el país para eludir la sanción, ¿no? Claro. Que esa es parte de la justificación Pareciera para la pena domiciliaria. Pareciera estar pensando en el exilio, en que efectivamente hay muchos expresidentes en distintas partes del mundo que acuden al exilio cuando ocurre una cosa de esta naturaleza. Acabamos de recibir en Colombia al expresidente Martinelli, por ejemplo, que en Panamá lo condenaron y lo recibimos aquí en el exilio. Pero bueno, aquí también recibimos, por ejemplo, bueno, no sé si lo recibimos en ese momento, pero recibimos a Alan García, que estuvo un tiempo largo exiliado en Colombia cuando era perseguido por la justicia en el Perú. Pareciera que la jueza estaba pensando en esos ejemplos de expresidentes que se van para otro país y piden el exilio. Claro, o Carlos Ramón González. Bueno, esos ya son fugitivos. Esos ya son fugitivos porque entiendo que Carlos Ramón no está amparado con un beneficio de exilio, pero sí, la juez dijo, bueno, hay unos casos en el digamos que no sé si la jueza los tenía en la cabeza, pero no sé si tú recuerdas que el expresidente Uribe, cuando comenzó una racha de decisiones judiciales contra funcionarios de su gobierno, él mismo, y lo reconoció, le recomendaba a ellos que se fueran del país. Ah, sí, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, pero se fue María del Pilar Hurtado, Carlos recuerda. Restrepo, Andrés Felipe Arias. María del Pilar Hurtado estuvo en Panamá. Y dicen que el propio presidente Uribe solicitó la protección al gobierno de Panamá. Entonces, claro. O sea, lo que creo es que siendo un caso de manipulación de testigos contra la justicia, supongo que eso también agrava un poquito la percepción claro. de la jueza de decir como si ya manipuló los testigos y trató de burlar la justicia, pues no es impensable que sí, lo vuelva a hacer. Yo imagino que aquí se va a abrir una arista de debate jurídico adicional. Yo creería, digamos, que los abogados de la defensa del expresidente Uribe pueden intentar una acción de tutela, digamos, contra esta decisión judicial en ese punto en particular. Porque se le estaría violando como un derecho sí, y es que hasta que tu condena no esté firme, exacto. La justicia debe ser más garantista de tu libertad. No, y es que expresamente lo dice la ley realmente. Entonces, claro, la juez no está cometiendo un prevaricato, está, digamos, actuando dentro de sus facultades, pero también hubiera podido tomar la otra decisión y la otra decisión es la que es más garantista. Entonces yo imagino que los abogados van a terminar pues apelando la decisión en el fondo, pero también acudiendo eventualmente a una acción de tutela y eso abriría un nuevo debate. Pues. Claro. Héctor, antes de que entremos a analizar como los impactos políticos que puede tener esta decisión, podemos escuchar un pedacito de la lectura del fallo hoy. Buenas tardes a todos. El Juzgado 44 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá. Hoy viernes 1 de agosto del 2025, siendo las 2 de la tarde, nos constituimos en audiencia para efectos de dar trámite a la lectura de la decisión dentro de las presentes diligencias que por los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, soborno en la actuación penal también en concurso homogéneo, se adelanta en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. Pues así comenzó la audiencia sigue mientras tú y yo hablamos porque hay una discusión grande que los abogados de Uribe están pidiendo que lea todo el fallo que son 1114 páginas. Eso es normal que lean un fallo, digamos, es parte de las garantías que se le dan sí. al acusado. Sí, hay un principio de publicidad, digamos, de la justicia penal. Pero también hay, digamos, una práctica en el derecho penal que fue la que la juez
invocó y las partes le aceptaron en la audiencia anterior, que era yo en la audiencia de sentido del fallo, que duró 11 horas, sí. Ella realmente se demoró mucho en la audiencia de sentido del fallo, porque ahí, como lo dice su nombre, lo que se trata es de decir si lo va a condenar o no. Claro. Y pues un pequeño resumen de los argumentos. Ella no hizo un resumen, sino que hizo una cosa muy larga. Y dado que hizo eso tan largo, ella misma dijo, bueno, entonces yo les mando la sentencia temprano en la mañana y después pues hacemos unas cositas más pequeñas para no repetir una audiencia tan larga. Pero sí, el principio de publicidad, digamos, da derecho a que se lea toda la sentencia. Pero la práctica, que es una práctica avalada por la Corte Suprema, es que para evitar justamente que haya una audiencia de 20 horas leyendo una sentencia, que nadie termina poniendo cuidado, digamos, se vuelve un rito sin sentido, pues que haya esa especie de resumen a condición de que se entregue la providencia previamente a las partes, que fue lo que hizo. Lo que pasa es que ahí generó pues otro problemita pequeño, pero lo generó, y es que ella había dicho, bueno, temprano en la mañana del viernes mando el documento, y solo lo mandó prácticamente a las 11 de la mañana. Entonces el abogado del expresidente está diciendo, bueno, lo mandaron hace muy poquito, 1100 páginas, yo no sé. Entonces vamos a ver en qué termina. Y eso tiene un efecto práctico si leen toda la sentencia, porque entonces se tienen que demorar 7 días, y como ya está corriendo el tiempo de prescripción para la apelación, si la apelación no se decide antes del 15 de octubre, el caso cesa y el expresidente recupera su libertad. Entonces me imagino que ahora, ¿no? Tener esos 7 días, pues corre más la prescripción, y entonces tiene también un efecto. Sí, probablemente, práctico. No sé si estén haciendo ese cálculo, pero probablemente, porque además es cierto que algunas de las conductas de la defensa del presidente Uribe pues parecían dilatorias, no sé si lo Sobre eran todo al principio, o no lo eran, ¿no? Porque pero después ellos renunciaron a llamar a una cantidad de testigos. Claro, pero al principio sí, pues había muchas interposiciones de nulidades, recusaciones, cosas de esas que podían ser calificadas, como lo hizo la juez, dilatorias, y terminaron pues siendo un argumento para que lo detengan de una vez, ¿no? Que le priven de la libertad al presidente de una vez. Bueno, Héctor, como creo que pues ya esta conversación de abogados puede comenzar a sacar a todos a algo más interesante, yo creo que entremos en el tema político, porque me parece que este fallo pues tiene una cantidad de ramificaciones políticas. Obviamente, como hablamos la vez pasada, Álvaro Uribe quizás es el político más importante con Gustavo Petro de los últimos 25 años, y obviamente es la primera vez que se condena a un presidente de la República en Colombia. Álvaro Uribe sigue siendo un actor súper clave en la política nacional, entonces esto pues tiene muchas ramificaciones. Entonces, pues yo creo que comencemos por la primera. La vez pasada nosotros, digamos, pues nos atrevimos a decir que quizá el efecto político era un poco neutro, en el sentido de que la gente ya tenía sus percepciones sobre el presidente Uribe y la decisión de la juez no le iba a cambiar. Yo creo que estábamos en lo cierto, pero no neutro, sino que nadie iba a cambiar su percepción de Uribe por este fallo. Claro, en ese momento se suponía que la pena podía ser menor y sobre todo que no lo iban a privar de la libertad. Es que a mí me parece que esa decisión de la juez de obligarlo ya a que el presidente esté recluido, así sea en su casa, pues es una decisión fuerte que claramente exalta los ánimos de los unos y de los otros. De los unos porque se sienten muy indignados por el tratamiento que sienten muy injusto contra el presidente Uribe, y de los otros pues porque lo celebran como si se hubieran ganado el campeonato mundial, que eso también molesta, por supuesto. Sí, yo creo que eso de que figuras políticas del presidente para abajo, de izquierda, estén como hurgando en la herida, creo que va a generar una reacción del otro lado muy grande. Yo siento que fue provocador y un poquito ignorante el presidente Petro decirle a Uribe que se presentara a la JEP, porque pues claramente esa posibilidad estaba excluida, no tiene nada que ver. Que Iván Cepeda diga que esto es el nombre de las madres de los falsos positivos, cuando el caso no era sobre eso. Pues yo lo entiendo como el uso político, pero me parece que esto sí va a terminar generando del otro lado una reacción más. Sí, ahora yo creo que fuimos bien durante un ratico.
fuimos bien en el sentido de esa cosa como de estar pisando cáscaras de huevo, que es respetemos la decisión judicial, y es, bueno, ok, yo respeto la decisión judicial, pero ¿qué puedo decir a favor o en contra del fallo? Porque si digo a favor, como por ejemplo la senadora María José Pizarro, ¿no? Pues la jueza, una heroína, y todas las mujeres que participaron ahí, tal, eso es respetar, digamos, la decisión judicial, o los otros que esto es una venganza política y tal, pues entonces hubo una cosita ahí que se trató y algunas personas siguen intentándolo, demos un ejemplo de respeto por las decisiones judiciales, pero claro, la situación se va calentando con la decisión de la jueza tan extrema contra el presidente Uribe. Sin duda creo que la vajilla se va a romper y va a venir una andanada muy fuerte de los partidarios del presidente contra la justicia y de quienes se están celebrando para decir que ese es el delito menor que cometió el presidente Uribe y que antes lo están condenando poquito. Claro, y me parece que esto pone al Centro Democrático y a la derecha ante una disyuntiva, porque ellos estaban llevando la narrativa del presidente Petro no respeta las instituciones, y eso les tendía un puente con el centro, pero me parece que si se van contra la justicia, pues después no le podrán exigir al presidente Petro que respete a la justicia, ni servirá como argumento electoral, y esto me da la impresión que fuera de romper esos puentes con el centro, comienza a abrir como una brecha en la misma derecha entre los institucionales y los menos institucionales. Me gustaría que viéramos la reacción que tuvo Vicky Dávila, por ejemplo, al fallo, que comenzó a llamar a la jueza izquierdista, ¿no? Como que, sí, como que eso, claramente ella es el lado menos institucional de la derecha, lo mismo de la Espriella. Bueno, y otros como convocando. David Luna, eso pues están tratando de ser mucho más institucionales, claro, sin dejar de mostrar solidaridad con el presidente, pero creo que eso va abriendo como unas brechas dentro de la derecha. A mí esa me parece una buena hipótesis de la siguiente movida, que es, digamos, como el propósito que nos hemos dado en estas conversaciones, que es como tratar de anticipar qué puede pasar. Y pues sí me parece una buena hipótesis pensar que esa especie de coalición anti-Petro alrededor de la defensa de las instituciones, que es como el relato que se venía construyendo, pues se rompe mucho y se daña mucho con la decisión de la jueza, no tanto con la decisión de ella como con la reacción de los unos, una reacción exagerada y sin proporciones, y la de los otros que empieza a sonar tibia para los más cercanos del presidente Uribe. Es como, a ver, si usted quiere una coalición conmigo, tiene que estar conmigo, no diciendo que usted respeta a la juez. Entonces yo sí creo que eso, que fue un poco lo mismo que en algún momento vaticinamos en relación con el tema de Trump, de que Trump los iba a dividir por lo mismo, porque hay unos que pues les parece Trump espantoso y hay otros que les parece que Trump pues hay que aplaudirlo. Entonces sí creo que hay una dificultad que siempre ha tenido esta especie de coalición, porque evidentemente la condena contra el expresidente Uribe está, digamos, dándole espacio grande a personas que no tienen filtro. Tú mencionaste a Abelardo de la Espriella, que ha usado pues un lenguaje muy duro contra la juez y contra todas las de la izquierda, dijo que había que estriparlos y algo así por el estilo, y Vicky Dávila, por lo menos esos dos. Claro, podemos bueno, oír tal vez María Fernanda Cabal también ha sido muy fuerte contra la jueza. Lo que dijo en un trino reciente. Una condena de 12 años para Álvaro Uribe Vélez. Timochenko, 0. No ha pagado por ninguno de sus crímenes de lesa humanidad. Álvaro Uribe, condenado, con detención domiciliaria. Timochenko, libre. Los grandes criminales del país, libres. Los grandes narcos del país, libres y gozando de impunidad. Uribe, condenado y llevado a la detención domiciliaria. Samper, elegido por el narcotráfico, ha gozado de impunidad y va por el mundo como un expresidente. Uribe, condenado a 12 años y en detención domiciliaria. Y Juan Manuel Santos, elegido o reelegido con la plata de la multinacional de los sobornos, Odebrecht, y ha gozado de impunidad. Anda por el mundo luciendo su Nobel a punta de haberles dado impunidad a los más grandes criminales de la historia de Colombia. Yo ese país no lo entiendo.
ese país no lo consigo. Uribe luchó contra el terrorismo, luchó contra el narcotráfico, ha luchado por Colombia, no ha sido perfecto, ha tenido aciertos y desaciertos. Yo respeto la justicia, hay que respetarla, pero la sentencia de esta juez no representa la justicia en un país como Colombia. Es una alerta para todos los colombianos. A mí me parece, Héctor, que esto también se vuelve otro factor contra el centro, ¿no? Porque polariza más el electorado Sí. y porque me parece que la reacción de los del centro pues siempre va a parecer extremadamente tibia para cualquiera de los dos lados, ¿no? Fajardo, Sí. por ejemplo, dijo el día del fallo, como, no, Uribe pues fue alguien que hizo muchas cosas por el país, pero la justicia hay que respetarla y si uno va a protestar el fallo pues tiene que ser dentro de los canales institucionales, Claro. pero obviamente esto para los de la derecha es como Ay, qué no. tibieza y para los de la izquierda es No como queda no bien. dice que es un criminal y que tienen No queda que bien ni celebrar. con los unos ni con los otros, que fue un poco como quedamos nosotros también en el video pasado por tratar de hacer una cosa ponderada de, bueno, hay unos resultados positivos y hay unas manchas. Pero sí, pero no sé, ahí no necesariamente estaría tan de acuerdo, aunque, claro, eso es como lo que instintivamente parece ocurrir, que es la polarización se profundiza. Pero lo que yo creo, insisto en la hipótesis que hemos tenido desde la vez pasada, que es esto no le cambia la opinión a nadie. Y entonces hay una gente que está en la mitad, que sigue estando en la mitad, porque el hecho de que la polarización se profundice no hace que los que están en la mitad se vayan para uno u otro polo. Al contrario, me da la impresión que en Colombia puede haber una especie de saturación de la polarización. Ese sector de la población que no está en ese juego está como ya como Sí, cambiemos de tema, cambiemos de canal. Sí, bájele al volumen que ya son las 3 de la mañana y no dejan dormir, digamos, Claro. sí, es como a esto hay que bajarle. Y me parece que si alguien en el centro tuviese la capacidad de transmitir con mucha fuerza un mensaje que sea como, bueno, ya no nos dejemos llevar por esta pelotera, podría tener éxito. Ahora, no veo quién lo haga con legitimidad, con credibilidad, pero hay un espacio. Pero tal vez también estoy pensando con el deseo. Sí, Héctor, sobre todo me parece que va a ser muy complicado que en menos de un mes va a salir la condena contra los del secretariado de las FARC por delitos de lesa humanidad y sus condenas por la misma naturaleza de la JEP, que son penas más restaurativas, pues van a ser, no sé, construir un colegio, enseñarle a leer a niños, sembrar árboles, y va a ser inevitable que esa comparación que ya se está haciendo sobre esa simetría de que criminales de lesa humanidad vayan a pagar ni un día de cárcel versus el expresidente que los combatió. Ese discurso ya está ganando tracción y me parece que para la gente no es fácil de entender que son casos diferentes, que son contextos diferentes. Más de 6.000 secuestros son los que, por los que van a expedir la primera sentencia. Y claro, más de 6.000 secuestros y ni un día de cárcel versus 12 años al expresidente Uribe, es inevitable que la gente haga eso. Uno puede dar todas las explicaciones que quiera e incluso puede decir una cosa que me parece inteligente, que el otro día la oí en alguna discusión, de que es un poco incoherente de los que están a favor del presidente Uribe estar pidiendo que le den el mismo tratamiento que a Timochenko, porque yo creo que están pidiendo que sea mucho más grave para Timochenko. Claro, ustedes llevan toda la vida diciendo que no los pueden comparar y ahora ustedes mismos lo están comparando. Eso me parece razonable, pero es inevitable que a la gente le parezca muy injusto una sentencia de esa naturaleza y muy injusta la otra sentencia. Entonces, probablemente ahí la polarización otra vez tenga nuevos argumentos. ¿Cuál es la explicación que tú crees que es más sensata para darle a la gente sobre esa simetría? No hay una razón, digamos, que la gente acepte fácilmente porque hay mucha emoción, digamos, en el fondo. Pero pues hay unas explicaciones, ya dimos unas. Por ejemplo, la ley es más estricta con aquellas personas a las cuales el Estado y la sociedad les confió algunas cosas. Por ejemplo,
Es más grave un asesinato que comete un militar con el uniforme y un arma de dotación oficial que un asesinato que comete un ciudadano cualquiera en la calle. Pero porque eso no, se espera más de ellos. claro, porque se espera más de ellos. Ahora, eso en el marco del conflicto, de los unos disparándose contra los otros, no es tan fácil explicárselo a la gente. Y aquí pues así uno dé esa explicación que a mí me parece pues que es muy razonable y que es la que es, pero no me parece es que la gente la acepte. Sí, y no la aceptan porque el Centro Democrático está armando una narrativa que esto es una venganza de la justicia de izquierda por el combate que hizo Uribe a la guerrilla. Sí. ¿No? Que es una narrativa un poquito perversa porque pues implicaría que la jueza Sí, realmente no falló en derecho, claro, claro. pero Que la me jueza está parece prevaricando. que esa narrativa yo creo que tiene una fuerza política que se va a terminar expresando mucho en estas elecciones, ¿no? Sí, como de víctimas, de que atenta contra uno de nuestros pero líderes. pero ahí volvemos al tema de si son los que ya son o hay nuevos, porque eso es lo verdaderamente importante. Los que ya son, pues van a decirlo y tal, pero si eso se vuelve un beneficio electoral o no, pues eso depende no de los que ya están con Uribe, sino de unos que no están con Uribe y que están en la mitad y que les parece que esto es injusto y entonces dicen, bueno, entonces ahora me voy para allá. Claro. Yo creo que ese cálculo no lo va a hacer mucha gente en Colombia. Yo sigo pensando que esto va a ser un resultado relativamente cero y que el presidente Uribe y el uribismo va a quedar en lo mismo, claro, más indignado y más movilizado, etcétera, pero los mismos, y en cambio los que están ahí como en la mitad, más bien cansados de la disputa política, pueden seguir en la misma, que es como que ya no nos frieguen más, que nos dejen tranquilos de esta peleadera. A mí me parece que hubo algo positivo y es que Trump no aumentó los aranceles para Colombia, no repitió lo que hizo con Bolsonaro en Brasil, que había ese riesgo de que vinculara pues el aumento de los aranceles a una condena de Uribe como hizo con el juicio a Bolsonaro, porque creo que eso sí, como esa arbitrariedad, sí habría movilizado mucho al sector de izquierda también, como lo hizo con Lula. O sea, Lula pasó del 30% de popularidad al 65% Claro. solo por la acción de Trump. Entonces, por lo menos ahí hay una variable de injerencia extranjera de la cual pareciera que nos hemos salvado por ahora en relación con este caso. Sí, es un poco raro que no lo hubieran hecho, ¿no? A mí realmente Pues sí, porque la las decisión declaraciones Trump, de Marco Rubio, que sí. me parecen absolutamente inaceptables, que se pronuncien sobre un caso claro, y local. de la manera como lo han hecho, y en el caso de Brasil es una cosa escandalosa, No, lo es que ha un hecho escándalo. Estados Unidos con la justicia brasileña es una cosa absolutamente escandalosa. Pero yo sí pensé que iban a usar este argumento para castigar a Colombia. Hay quienes dicen, no canten victoria todavía, porque lo que se conoció ayer o en estos días fue una decisión relacionada con la balanza comercial. Colombia tiene un déficit en la balanza comercial y entonces Estados Unidos, cuando dice, bueno, ¿lo castigo o no lo castigo desde esa perspectiva? No, a usted lo que necesitamos es seguirle vendiendo más, Claro. porque con usted nos estamos enriqueciendo. En cambio, a otros países como a Ecuador, por ejemplo, que me sorprendió mucho, yo no me hubiera imaginado que así era. Ecuador tiene una balanza comercial favorable en relación con los Estados Unidos, eso me pareció sorprendente. Sí. Y por esa razón, en cambio, a un gobierno de derecha que vive, perdóname la expresión, lamboneándole a Trump todo el tiempo, le pusieron un arancel más alto que a Colombia. Entonces, dice la gente, no, es que lo de ayer fue solo una parte, falta el componente político. Otros están diciendo, están esperando... reflejar es en la desertificación. Sí, o la desertificación, o están esperando, según dicen algunos, incluso por petición del presidente Uribe, la segunda instancia. Falta ver, si es la segunda instancia, pues alístense aranceles en noviembre, porque pues yo no sé qué irá a decir el tribunal, pero uno supondría que el presidente va a volver a perder, yo creo. Es que, mira, a mí me parece que ese es un punto importante en que nos devolvemos un poco al punto jurídico y estábamos en los temas políticos, pero la verdad es que en todo el proceso al presidente le ha ido muy mal. El presidente cambió de juez, el presidente
tuvo un trato benevolente por parte de la Fiscalía durante un tiempo. Que era la Fiscalía de Barbosa, que era un alfil de Duque, que dos veces era pidieron, el apadrinado de Uribe. Pues dos veces pidieron cerrar el caso, 2 veces, y lo llevaron donde un juez, y el juez dijo que no había razones para cerrar el caso, y apelaron y el tribunal 2 veces dijo que no. Es que han perdido en los dos o tres veces en los tribunales, 2 o 3 veces en los jueces, en la Corte Suprema. El caso llevó a una tutela a la Corte Constitucional y también perdieron. O sea, realmente en este caso todas las, digamos, debates jurídicos, el presidente Uribe los ha perdido. Héctor, en esa apelación el tribunal no puede volver a llamar testigos, no vuelve a llamar los argumentos de lado y lado, sino que estudia la apelación de la defensa, lo contrasta con el fallo de la juez y con la ley y determina si es ajustado a la ley, ¿cierto? No, Sí, no es que se abran nuevos espacios de se atiene a controversia. las pruebas que están en el expediente. Ahora, podría eventualmente decretar unas nuevas pruebas, pero eso es muy improbable que lo haga. Y puede, por ejemplo, determinar que sí, que es culpable, pero modular la pena, o eso no es sí. parte de la apelación. No, claro, no, eso sí lo puede hacer. Y bueno, no sé si lo haga, pero puede que sí, que es reducir la pena. No la puede aumentar, ¿no? Eso sí le está prohibido hacerlo. Pero sí, la podría reducir, es parte de lo que hay que discutir. Pero recordemos que si antes del 15 de octubre no han fallado, el expresidente Uribe volvería a quedar en libertad y el caso se cerraría por prescripción. Ah, sí, claro. ¿Y qué tan viable ves tú que puedan estudiar este caso de 1000 páginas antes de octubre? No, yo creo que lo pueden estudiar si las partes, bueno, digamos la defensa, no utiliza prácticas dilatorias, porque ¿Cómo que podría puede recusar a los magistrados, por ejemplo, que eso es bastante probable que pase. Cuando se sepa cuáles son los magistrados, no se sabe todavía, pero algunas personas ya empezaron a dar unos nombres, pero la verdad eso es un cuerpo colegiado relativamente grande y yo entiendo que le dan a 3 magistrados la decisión. Cuando se sepa, obviamente los van a buscar por todas partes, así como le buscaron a la juez que si tenía familiares no sé dónde, y que pues sí, que era amigo de no sé quién, y la foto de Natalia Springer diciendo que era la juez, y en fin, y eso termina en recusaciones, en solicitudes de nulidades, en cosas de ese estilo, y eso podría alargar la decisión del tribunal y llevarla hasta más allá del 15 de octubre y por lo tanto a la prescripción. Aunque a ellos, cuando hay un caso de prescripción, les quitan los demás casos para que puedan priorizar el trabajo en resolver el que está a punto de prescribir. Claro, entonces ahí yo también creo que les quitan carga laboral para que se puedan concentrar. Yo creo que deberían poder hacerlo razonablemente, pero ahora no sé si al expresidente Uribe le interese la prescripción o no. Desde el punto de vista político sería pésimo. O sea, para el presidente Uribe, si gana por prescripción, queda condenado para la historia. Porque es como, no, ya perdió, un juez la condenó, el otro fue que no alcanzó a decidir, pero ya está decidido. Si lo único que realmente al presidente Uribe lo libera, digamos, de esa carga histórica es que el tribunal lo exonere. Eso sí sería, pues, bueno, o la corte después en casación o lo que fuera, pero que lo exonere un juez, no que gane por prescripción. Claro. Ahora, obviamente, en ese dilema humano, ya digamos, uno es, bueno, 12 años, que es prácticamente el resto de la vida. El expresidente Uribe tiene 70 años, casi cerquita 70 años, y pues 12 años detenido, pues es prácticamente el resto de la vida. Entonces, ya ese dilema humano puede llevar a la gente a decir, bueno, no, a mí no me importa, digamos, lo que vayan a decir, tratemos de que esto prescriba para quedar libre. Pero es un dilema complejo. Está bonito, está bonita la discusión. Héctor, ¿hay algo más que tú sientas que deberíamos analizar de efecto político, de qué más va a pasar con esto? Pues a mí me parece que caben todavía unos efectos que son difíciles de prever. Digamos, hay varios que ya hemos ido mencionando, digamos que es los efectos a la derecha, que uno supone a la derecha le va a ir bien, digamos, al uribismo le genera solidaridad, lo moviliza, pero divide una coalición más de centro-derecha por los institucionales y no institucionales. Falta preguntarse, digamos, esto cómo afecta el funcionamiento del gobierno del presidente Petro en el tiempo que falta,
porque claro que genera ruido. Pues imagínate el lunes o martes cuando vuelvan a reunirse en el Congreso, por ejemplo. Pues obviamente los congresistas del Centro Democrático van a pedir la palabra para expresar su indignación y tal, y los del Pacto Histórico van a pedir la palabra para decirles que respeten a la justicia y tal. Eso ya genera una dificultad en el trámite legislativo de las cosas, pero además pues no estamos exentos, al contrario, estamos casi que condenados a que el presidente Petro diga algo imprudente. Ya lo ha dicho, ¿no? Sí, ha dicho cosas, se metió pero con los hijos. ha dicho cosas y el expresidente empieza también el expresidente Uribe empieza también a calentarse. Hoy, digamos, cuando la juez hizo una alusión a los hijos, que a mí me parece que era impropia, innecesaria, él se molestó mucho, pero eso va a venir pasando y entonces me parece que el ruido, a mí me parece que el efecto político va muy, digamos, en este tiempo, va a ser mucho ruido de aquí hasta el 15 de octubre, hasta que se produzca la apelación. Y me parece que este tema va prácticamente a opacar todos los demás hasta octubre. O sea que quedamos metidos en esto agosto, septiembre y medio eso octubre. Le convendría al presidente que uno no esté discutiendo la salud, el presupuesto. Sí, probablemente, pero como a él le gusta mantener la agenda, entonces no sé. Claro. Pero yo lo que sí creo es que esto dificulta mucho más el trámite de la ley de alternatividad penal que quiere presentar Montealegre, porque me parece que es muy difícil justificar que a los de las bandas criminales de Medellín, que tienen no sé cuántos homicidios encima, entonces no paguen muchos menos años de cárcel, les dejen guardar un 30% de su dinero. Sí. Creo que esto contamina mucho. Yo creo que eso prácticamente acá mata esa más cuando Montealegre es víctima del proceso de Uribe. Claro, ¿no? claro. Y no renunció a eso. Eso mata esa decisión y yo sí creo que opaca la agenda. Bueno, pues confesémosle a nuestra audiencia que nosotros no íbamos a hablar de esto, nos habíamos tratado de hacer el propósito de no hablar de esto, lo hicimos la vez pasada. Queríamos hablar del presupuesto. Íbamos a hablar de en qué se gasta la plata del gobierno y si lo hace bien o lo hace mal en términos de finanzas públicas, pero era inevitable, hubiéramos quedado como unos astronautas. En la franja lunática, como decimos en la silla vacía, cuando salimos con cualquier tema que no es el de coyuntura. Sí, eso era imposible. Entonces nos tocaba, pero yo sí creo que hoy creo que se van a producir unos efectos políticos, así como hace 8 días, digamos, decía, todo muy neutro. Yo creo que se van a producir unos efectos políticos, pero como casi todos los efectos que ocurren en Colombia en materia política, que yo asimilo a la montaña rusa. En la montaña rusa tú te montas en esa cosa, te amarras, sales de un lado y eso empieza a pasar y lo paran uno de cabeza y uno grita y después llega al mismo lugar, todos quedan en el mismo sitio. A mí me parece que en la política colombiana es igual. Bueno, es una metáfora un poco desoladora para los que nos pasamos 24 horas cubriendo la política, pero Héctor, yo creo que nuestra siguiente movida ha terminado con este tema. Seguramente la próxima semana vamos a hablar de otra cosa. Por lo pronto... Esperemos, porque puede ser que pasen cosas, el presidente Petro diga algo, el expresidente... Bueno, va a haber, yo creo, unas marchas convocada por el Centro Democrático. Puede ser que si la marcha logra ser muy grande, pues nos toque seguir hablando de esto. Vamos a ver. Bueno, esperemos que no. A nuestros usuarios, por favor, síganos, marquen la campanita. Es realmente muy gratificante ver cómo este programa está creciendo, Héctor. Sí, nos ha ido divinamente. Nos regañan mucho. Pues entre más audiencia hay, más críticas hay. Por lo menos los que escriben, que no necesariamente son representativos de los que nos ven, pero pues muy chévere tenerte aquí, Héctor, y nos vemos la próxima semana. Así será.